Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus, que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro. Valladolid es nuestro guía espiritual que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos en el numeral 50. Se llama Cuenta de sí mismo. Página 117. Bueno, esperemos que lo hayan encontrado. Dice el numeral 50. Cuenta de sí mismo. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Pablo, Romanos 14:12. Es razonable que el hombre se consagre a la solución de los problemas alusivos a la esfera que lo rodea en el mundo. No obstante, es necesario que sepa la clase de cuentas que prestará al Supremo Señor, al término de las obligaciones que le fueron encomendadas. La mayoría de las criaturas humanas se inquieta con el destino de los otros, descuidadas de sí mismas. Existen hombres que se desesperan por la imposibilidad de conseguir la mejoría de sus compañeros o de determinadas instituciones. Sin embargo, ¿a quién pertenecerán, de hecho, los acervos patrimoniales del mundo? La respuesta es clara, porque los señores más poderosos se desprenderán de la economía planetaria, entregándola a nuevos operarios de Dios para el servicio de la evolución infinita. Pero este argumento suscitará ciertas preguntas de los cerebros menos esclarecidos. Si la cuenta reclamada se refiere al círculo personal, ¿qué tiene el hombre que ver con las cuentas de su familia, de su casa, de su taller? Entonces nos corresponde aclarar que los compañeros de la intimidad doméstica, la posesión del hogar, las finalidades de la agrupación en que se trabaja, pertenecen al Supremo Señor. Pero el hombre, en su cuenta, está obligado a revelar su línea de conducta para con la familia, con la casa en la que se acoge, con la fuente de sus actividades comunes. Naturalmente nadie responderá por los otros. Sin embargo, cada espíritu, haciendo una relación de lo que le compete, será obligado a dar cuenta de las cualidades de sus acciones en los menores departamentos de la realización terrestre, donde fue llamado a vivir. ¿Quieres hacer un comentario? ¿Comentario del lado del presidente? Yo creo que no hay nada más cierto lo que nos dice aquí la lectura, que cada uno va a rendir cuentas de cómo ha actuado en su vida ante lo alto. Y nadie puede asegurar o negar algo del prójimo, porque realmente no sabe uno realmente cómo vive, cómo piensa y qué lo ha hecho, qué es lo que ha hecho en su vida. Uno realmente no lo sabe, solo vemos la fachada, pero cómo actúa y cómo piensan los demás, ¿verdad? No sabemos. Y tampoco podemos nosotros dar cuenta de ellos, sino cada uno de nosotros va a dar cuenta de lo que hizo y pensó ante Dios, ¿verdad? Entonces, a veces uno
Y como dice la lectura aquí, se desespera porque tal vez no hay mejoramiento de la humanidad. Sin embargo, cada, cada uno de nosotros va a ir evolucionando a su ritmo, ¿verdad? No podemos apresurar el ritmo de nadie, ¿verdad? No podemos apresurarlo porque hay un libre albedrío y ese libre albedrío es el que nos depara el ritmo que estamos imprimiendo en nuestras vidas. No hay para dónde. Y al final, pues tendremos que rendir cuentas de nuestros propios actos, ni el de nadie más, solamente nuestros actos, ¿verdad? Entonces, por eso nos dicen que cuenta adhesiva, que al final, para nosotros, eso es lo que va a importar. ¿Qué cuentas vamos a entregarle nosotros a Dios y a nosotros mismos de lo que hicimos en esa existencia, ¿verdad? Ahí sí que es personal, individual, indelegable, no es transferible, ¿verdad? Y pues esperemos que nos vaya bien a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no somos seres perfectos y cometemos errores, ¿no? Solamente. Gracias, Coca. Ahora tenemos en el numeral 51, niños espirituales. Porque cualquiera que aún se alimenta de leche no está experimentado en la palabra de la justicia, pues es niño. Pablo, Hebreos 5:13. En la apreciación de los compañeros de lucha que integran nuestro cuadro de trabajo diario, es útil que no haya choques cuando inesperadamente surjan errores y flaquezas. Antes de la emisión de cualquier juicio, es conveniente conocer el quilate de los valores espirituales en examen. Jamás prescindamos de la comprensión ante los que se desvían del camino recto. La senda recorrida por el hombre experimentado está llena de niños de esa naturaleza. Dios rodea los pasos del sabio con las expresiones de la ignorancia a fin de que la sombra reciba la luz y para que esa misma luz sea glorificada. En ese intercambio esencialmente divino, el ignorante aprende y el sabio crece. Los discípulos de buena voluntad necesitan de una sincera actitud de observación y tolerancia. Es natural que se regocijen con el alimento rico y sustancioso con que les es dado nutrir el alma. No obstante, no desprecien a otros hermanos cuyo organismo espiritual aún no tolera sino la simple leche de los primeros conocimientos. Todo niño es frágil y nadie debe condenarlo por eso. Si tu mente puede librar ya los más altos vuelos, no olvides los que quedan en el nido donde naciste y donde estuviste largo tiempo. Completando el plumaje ante tus deslumbrados ojos se extiende el infinito. Un día ellos estarán contigo y aunque la unión integral esté tardando, no los abandones a su suerte, ni les niegues la leche que aman y de la que aún necesitan. ¿Comentario? Bueno, siguiendo la misma secuencia de ideas de la anterior, aquí en estos niños espirituales, yo creo que nos habla de la tolerancia. Y en ese sentido, en cuanto a la tolerancia, yo parto del principio de que he aprendido también aquí en la doctrina espírita que hay que ser estrictos y severos con nosotros mismos, bastante, lo más que podamos con nosotros mismos, bien estrictos e indulgentes para nuestro prójimo. Así hay que actuar, porque como bien dice aquí la lectura, tenemos diferentes grados de evolución, diferente pensamiento, diferente razonamiento, y no sabemos quién está más adelantado que el otro. Realmente no lo sabemos, no sabemos cómo piensan, cómo sienten, no lo sabemos. Entonces, al no saberlo de esa manera, tenemos que ser tolerantes con nuestro prójimo y ser, como les digo, excesivamente rigorista y exigente con uno mismo. Creo que esa es una buena dosis de aplicar en la vida diaria para no meterse en problemas innecesarios con la demás humanidad que nos rodea. Solamente.
Y muchas gracias, Coca, por el comentario. Y cabalmente lo que acá menciona en los niños espirituales, de último dice, un día ellos estarán contigo, y aunque la unión integral esté tardando, no los abandones a su suerte, ni les niegues la leche que ama y de la que aún necesita. En el numeral 52 tenemos dones. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Santiago 1:17. Cuando el hombre tenga la certeza de que nada posee de bueno sin que Dios se lo conceda, la vida en la tierra ganará nuevos rumbos. Dice la sabiduría desde la antigüedad, haz tu parte y el Señor te ayudará. Ilumbrando el elevado tenor de la exhortación, estamos obligados a reconocer que incluso en la adquisición de títulos profesionales el hombre es el hijo que se esfuerza durante algunos años para que el padre le conceda un certificado de competencia a través de los profesores humanos. Tal y como ocurre en el patrimonio de las realizaciones materiales, acontece en el ciclo de las edificaciones del espíritu. Indiscutiblemente, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Sin embargo, para que recibamos el beneficio se hace necesario tocar a la puerta para que ella se nos abra según la recomendación evangélica. ¿Quieres el don de curar? Comienza amando a los enfermos e interesándote en la solución de sus necesidades. ¿Quieres el don de enseñar? Hazte amigo de los que ofrecen conocimiento en nombre del Señor a través de obras y palabras edificantes. ¿Esperas el don de la virtud? Disciplínate. ¿Pretendes hablar con acierto? Aprende a callar en el momento oportuno. ¿Deseas tener acceso a los círculos sagrados de Cristo? Aproxímate a Él, no solo por la conversación elevada, mas también con actitudes de sacrificio como fueron las de su vida. Las cualidades excelentes son dones que proceden de Dios, pero cada uno tiene su respectiva puerta y pide una llave diferente. ¿Algún comentario? Bienvenida, Lucita. Bienvenida, Lucy. Yo creo que aquí en esta párrafo que nos habla de los dones, pues prácticamente nos está haciendo que alusión evangélica de cuáles son nuestros objetivos y lo que queremos nosotros alcanzar en nuestra vida. En parte, ¿verdad? En parte se refiere a los dones de esa manera. Entonces, en primer lugar nos pide una acción de parte de nosotros. El tocar y se os abrirá. Ahí nos dice que hay diferentes puertas, que está la puerta del conocimiento, la puerta de la medicina, de la curación, está, pues hay otras puertas, diferentes las puertas, dependiendo el gusto y hacia lo que nosotros nos sintamos inclinados, podemos tocar la puerta y alguien nos va a abrir, es decir, nos va a también orientar para que nosotros podamos acceder a recibir esos dones y a merecerlos y también trabajar por ellos, ¿verdad? Para ello. Pero se requiere una acción por parte de nosotros, porque si nosotros no tocamos la puerta, pues ahí se mantiene la puerta, esperando por parte de nosotros en qué momento, y así como esa puerta, una serie de puertas, esperando por nosotros en qué momento decidimos ir y tocar, porque realmente queremos ir en esa dirección, ¿verdad? Y ahí aplica el libre albedrío de parte de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, y nos dice también que lo que viene de alto, que toda buena dádiva proviene de lo alto, ¿verdad? Entonces, depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros qué puerta es la que quiere abrir, ¿verdad? Y también, por supuesto, con la responsabilidad que conlleva la apertura de la misma, ¿verdad? Porque toda acción hay una reacción, pero depende de cada uno de nosotros, cómo aprovechamos el conocimiento que nos va a otorgar cada una de esas puertas, por decirlo de una forma figurada, en nuestra propia vida. Solamente. Muchas gracias, Coca.
No sé si quieren hacer otro comentario. Bueno, siguiente numeral es el 53, paz. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz sea con vosotros. Juan 20:21. Mucha gente inquieta, examinando el intercambio entre los nuevos discípulos del Evangelio y los desencarnados, interroga ansiosamente por las posibilidades de la colaboración espiritual en las actividades humanas. ¿Por qué razón los emisarios de lo invisible no proporcionan descubrimientos sensacionales al mundo? ¿Por qué no revelan los procesos de curación de las molestias que desafían a la ciencia? ¿Cómo no evitan el doloroso choque entre las naciones? Tales investigadores distanciados de las nociones de justicia no comprenden que sería terrible sustraer al hombre de los elementos de trabajo, rescate y elevación. Casi siempre se hastían de las reiteradas y afectuosas recomendaciones de paz, de las comunicaciones del más allá, porque aún no se armonizaron con el Cristo. Veamos al Maestro con los discípulos cuando regresaba del plano espiritual para reconfortarlos. No observamos en su palabra ningún recado torturante. No establece la menor expresión de sensacionalismo. No se adelanta en conceptos de revelación sobrenatural. Jesús les demuestra la supervivencia y les desea paz. ¿Será eso insuficiente para el alma sincera que procura la integración con la vida más elevada? ¿No envolvería en sí una gran responsabilidad el hecho de reconocer la continuación de la existencia más allá de la muerte, con la certeza de que habrá un examen de los compromisos individuales? Trabajar y sufrir constituyen procesos lógicos del perfeccionamiento y de la ascensión, y que atendamos a estos imperativos de la ley con bastante paz. Es el deseo amoroso y puro de Jesucristo. Esforcémonos por entender semejantes verdades, pues existen numerosos aprendices aguardando las grandes señales como los perezosos que respiran a la sombra, esperando por el fuego fatuo del menor esfuerzo. ¿Algún comentario? Yo creo que eso es lo que generalmente nosotros estamos en búsqueda de eso, de la paz. Pero porque no es lo mismo estar en un recinto de paz que estar en un recinto donde hay mucha violencia. Y eso podemos verlo, por ejemplo, eh, aquí nos están librando esas guerras, acá en esos países de Asia, en los cuales imagínense que están pendientes de un bombardeo, que están pendientes que en cualquier momento pueden llegar a ametrallarlos, entonces se sienten inquietos, literal, no viven en paz, sino están en guerra. Entonces, es difícil este tipo de situaciones, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros estamos viviendo, pues no estamos en un país perfecto, pero en la medida de lo posible, nosotros podemos estar en un lugar con paz, ¿verdad? Podemos estar en la naturaleza, en un parquecito y ahí tenemos paz. Podemos estar en un sofá en nuestra casa y tener paz también. En fin, o estar a la orilla de un río, imagínense, o a la orilla del mar, y también percibir esa paz de la creación que nos transmite nuestro Padre Celestial. Y por eso también nuestro Maestro Jesús de Nazaret, eso no nos convenía, pero trataba de decir a nosotros que la paz sea con vosotros, ¿verdad? O sea, que no haya ningún tipo de diferendo, ninguna enemistad, sí, en general ningún diferendo para permanecer en paz y poder desarrollarnos de esa manera. Ahora bien, por otro lado también nos dicen que también cuando se producen esos problemas entre naciones, como ejemplo, pues depende también a los hombres buscar soluciones para que ya no se den esas guerras, ¿verdad? No, hay que buscar diálogos, hay que buscar compromisos de diferentes acciones para lograr una paz sostenida, ¿verdad?
Entonces, y eso es parte de la creatividad que se le está dando al propio ser humano, al propio hombre, para poder tener las alternativas necesarias y poder solucionar esos conflictos, ¿verdad? Y en la medida en que se solucionan y se buscan esos consensos, pues el hombre está aprendiendo a aceptar los diferentes puntos de que vista que existen, que no son los propios, ¿verdad? Y tal vez no compartirlos, pero sí respetarlos, ¿verdad? Respetar esos puntos de vista y aprender de esos puntos de vista, ¿verdad? Porque todos aprendemos de los demás, por eso somos seres esencialmente sociales. Y ahí radica el propio crecimiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es como leíamos en otra oportunidad que cómo se hace a un buen marinero, no en aguas calmas, sino se hace en aguas agitadas, en aguas turbulentas. Ahí es donde se va a forjar el buen marinero. Entonces, de igual manera, en la vida así sucede. ¿Verdad? Vienen los problemas, vienen las vicisitudes, vienen las dificultades muchas veces, y a raíz de esos es que nosotros, conforme los afrontemos y conforme actuemos, en esa medida vamos a estar creciendo y nos vamos a estar desarrollando personalmente en nuestro carácter y en nuestra propia evolución. Solamente. Muchas gracias, Coca. Cabalmente lo que muchas veces tomamos en consideración es lo que dice Jesús: mi paso os dejo y mi paso os doy. O sea, constantemente, y desde un inicio, cuando dio a conocer la buena nueva, la intención de la paz. Continuando con la lectura, si no hay otro comentario por allí, y tendremos el numeral 54, que se llama la vid. Yo soy la vid verdadera, y nuestro Padre es el labrador. Jesús, Juan 15:1. Dios es el creador eterno, cuyos designios permanecen insondables para nosotros por su intenso amor. Se crean todos los seres por su sabiduría, se mueven todos los mundos en lo limitado. Pequeña y oscura la tierra no puede escrutar la grandeza divina. Sin embargo, el Padre nos envuelve a todos en las vibraciones de su bondad gloriosa. Permanecemos en el campo terrestre del que Él es dueño y supremo dispensador. Condenadas tan pronto, no obstante, para que aún en nuestra comprensión limitada apreciemos su presencia, nos concedió a Jesús como su máxima personificación. Sería útil que el hombre comprendiese que el planeta es su inmensa escuela de trabajo y todos nosotros, ante la grandeza, debemos reconocer nuestra condición de seres humildes, necesitados de perfeccionamiento e iluminación. Dentro de nuestra pequeñez, sucumbiríamos de hambre espiritual, estacionados en la sombra de la ignorancia, si no fuese por esa vid de la verdad y del amor que el Supremo Señor nos concedió en Jesucristo. De su divina savia proceden todas nuestras realizaciones elevadas en los servicios de la tierra, alimentados por esa fuente sublime. Nos compete reconocer que sin el Cristo, las organizaciones del mundo se perderían por falta de base. En él encontramos el pan vivo de las almas y desde el principio su amor infinito en el orbe terrestre es el fundamento divino de todas las verdades de la vida. Así es el título, la vida. ¿Algún comentario? Cada vez que tenemos contacto con esta lectura de estos pasajes, yo creo que va creciendo más el amor que tenemos a nuestro Padre Celestial, porque cada vez lo vamos comprendiendo más enorme, más inmenso, de un tamaño colosal, porque realmente Dios es enorme y es amor, nos dice también la doctrina espírita. Y Él es el que ha manejado todas las leyes, mejor dicho, ha establecido las leyes que rigen el universo. Entonces imaginemos la riqueza de nuestro Padre Celestial. Y nosotros, siendo sus hijos, contemplamos parte de la creación de Él. Es para sentirnos súper pequeñitos en el universo.
Y aún así muchos nos sentimos con el ego muy exacerbado y exaltado, teniendo puestos de poder en el cual se están teniendo responsabilidades de la colectividad y somos tan pequeñitos ante el universo y que nuestro Padre Celestial nos dio prácticamente esa oportunidad de poder conocer cómo puede uno vivir en este planeta Tierra a través de las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que realmente, como dice la lectura, si no nosotros siguiéramos ese camino, ese derrotero, yo creo que hace tiempo ya nos hubiéramos exterminado, porque no estamos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo, generalmente así sucede, ¿verdad? Porque cuando hay directrices que van en contra de lo que pensamos, a veces lo aceptamos y otras veces nos enojamos, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que no fuéramos tolerantes, sino fuéramos intolerantes para el pensamiento y el punto de vista de nuestro prójimo. Y estuviéramos con las espadas, y estuviéramos con los rifles, y de repente estuviéramos, alguien nos estuviera criticando ácidamente, y nosotros solo decir, bueno, ya no quiero que me critiquen, agarrar la pistola y darle un par de plomazos a esa persona, ¿verdad? Como yo le decía una vez a algún amigo, pareciera la solución fácil, ¿verdad? Nada, para que no me moleste, le pego un par de plomazos. Pero es la solución difícil, porque no es cierto que muerto el perro se acaba la rabia, porque continúa este ser en el plano espiritual en venganza y se vuelve un círculo vicioso en ese sentido. Entonces, creo que las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que son bien difíciles de poder aplicar, no son sencillas, no son fáciles, no son fáciles, pero por lo menos, como platicábamos en otras oportunidades, creo que la semilla y la llave nos la dio Él. Él nos dio la llave. Y depende de nosotros cómo aplicarlas en todos los aspectos de la vida, que nos dé la sabiduría necesaria para comprender en qué momento vamos a aplicarla. Y es precisamente cuando nos decía amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo con nosotros mismos. Y no le hagas a tu prójimo lo que no desees que te hagan a ti. Imaginemos que pusiéramos en práctica esto. Seríamos otra humanidad diferente a la que estamos viviendo. Pero como generalmente decimos y pensamos, no, a este hermano voy a aplicar lo que dice Jesús, pero a esta otra hermana no le voy a aplicar lo que dice Jesús. Entonces, a este hermano voy a ser con este hermano lo más dulce posible, va a ver, sentir lo mejor de mí, pero a esta hermana va a tener como sentimientos más ácidos y va a sentir de mí lo peor de mí mismo. Porque generalmente así nos conducimos en la vida y no aplicamos en general esta máxima para todos, ¿verdad? Hacemos discriminación y al hacer discriminación, pues obviamente por propia ley van a discriminarnos también a nosotros. No hay para dónde, porque a aquel ser a cual estamos nosotros dando, llamémoslo de alguna manera como vibraciones tóxicas, le estamos depositando en ese ser, pues no se va a sentir nada bien ese ser de eso que le estamos depositando y tampoco va a pensar lo mejor de nosotros. Por lo tanto, va a sentir, y con justa razón, bueno, tal vez no, sí, desde el punto de vista, va a devolver lo que fue recibido por parte de nosotros. Y ahí es donde se comienza ese famoso círculo vicioso, ¿no? Como cuando decíamos cuando éramos pequeños, no, pero él me pegó primero, yo se lo devolví, ¿verdad? Nos volvemos así de esa manera y entonces alguien más podrá decir de nosotros, no, pero si él es una excelente persona, no se mete con nadie, trata de ayudar a las demás personas lo más que pueda. Sí, esa persona. Pero ¿qué pensará de nosotros la otra persona a la cual ha sentido lo peor, lo negativo? Va a decir, no, tal vez sí, es oscuridad de la casa y candil de la calle, ¿verdad? Nos manda a decir entonces que debemos ser por igual, sin distinción, sin discriminación, con todos, nos guste o no nos guste, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿No hay para dónde?
Esas son las enseñanzas que nos están diciendo. Y cuando más acidez nos están depositando en nosotros mismos, tener que ser más tolerante, como platicábamos anteriormente, comprenderlos y ser indulgentes con ellos. Porque nosotros no vamos a imponerle la sanción o la pena por lo que se nos está haciendo, de ninguna manera. Es la ley misma en el plano espiritual la que se va a encargar de devolverle lo que nos están haciendo a nosotros. Entonces, como decía Jesús, perdonar 70 veces 7. Es una gran enseñanza que generalmente no aplicamos como humanidad. Como les decía, hay quienes, si los aplicamos al 100%, decimos, no, a ti te perdono al 100%, pero a ti y a ti, no. A ti un 75%, a ti un 50%, y a ti nada, 0%. No te perdono absolutamente nada. Ni una mala mirada, no te perdono nada. Así es como actuamos como humanidad. Entonces, si actuamos así como humanidad, ¿cómo queremos nosotros tener una mejor humanidad si nosotros somos los llamados a ser los agentes de cambio en la doctrina espírita? Tenemos que aplicar en general. Y eso es difícil y cuesta, como nos dice aquí la lectura, es un camino de sacrificio, porque no es tan fácil. ¿Qué esperanzas? No es lo mismo amar a un amigo que amar a un enemigo. No se siente lo mismo. Y sin embargo, esa es la ley. Y si no lo cumplimos, pues entonces nos imantamos. Y es peor, ¿verdad? Entonces, depende de cada uno de nosotros cómo vamos aplicando esas enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret en la vida. Y en esa medida, no solo que conocemos las enseñanzas, no, en la medida que lo aplicamos en nuestra vida, en esa medida vamos a ir evolucionando, según lo que nos dicen nuestros hermanos espirituales. Solamente. Gracias, Coca. ¿Algún otro comentario que deseen compartir? Y te agradecemos también los comentarios que has realizado con respecto a los temas que hemos estado tocando. En el numeral 55 dice los sarmientos de la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Jesús, Juan 15:5. Jesús es el bien y el amor del principio. Todas las nociones generosas de la humanidad nacieron de su divina influencia. Con justicia aseveró a los discípulos en este pasaje del Evangelio de Juan, que su espíritu sublime representa el árbol de la vida y sus seguidores las ramas promisorias, agregando que fuera del tronco los gajos se secarían, caminando hacia el fuego de la purificación. Sin el Cristo, sin la esencia de su grandeza, todas las obras humanas están destinadas a perecer. La ciencia será frágil y pobre sin los valores de la conciencia. Las escuelas religiosas estarán condenadas tan pronto se aparten de la verdad y del bien. Infinita es la misericordia de Jesús en los movimientos de la vida planetaria. En el centro de toda expresión noble de la existencia, pulsa su corazón amoroso, repleto de la savia del perdón y de la bondad. Los hombres son sarmientos verdes del glorioso árbol. Cuando traicionan sus deberes, se secan porque se apartan de la savia, caen al suelo de los desengaños para que se purifiquen en el fuego de los sufrimientos reparadores, a fin de ser tomados de nuevo por Jesús en la cuenta de su misericordia para la renovación. Por tanto, es razonable que garanticemos nuestra fidelidad al Divino Maestro, reflexionando en el elevado número de veces que nos resecamos en el pasado a pesar del inmenso amor que nos sustenta en toda la vida. Este es el tema, los sarmientos de la vida. ¿Algún comentario? Aquí nos hace una buena reflexión acerca de que no puede estar la ciencia, no, o sea, no puede escindirse la ciencia de la religión, ¿verdad? Porque cuando la ciencia se aleja de los valores,
vemos cuando en nombre de la ciencia han cometido barbaridades. Igual en la religión. Cuando la religión se aleja de la ciencia, también han cometido atrocidades en la humanidad. Si no, recordemos la famosa Inquisición, entre otros tantos hechos históricos que vemos que se han cometido en nombre de la religión, las famosas guerras santas, entre otras. Entonces, vemos que tienen que ir de la mano, no pueden estar separadas, ¿verdad? Porque a algunos les gusta solamente la ciencia, a otros solamente la religión, y entonces, no. A ver, hay un refrán, no me recuerdo dónde lo leímos, que decía que la ciencia sin la religión es ciega, ¿verdad? Algo así creo yo. Y la religión sin algo así, no me recuerdo, sin la ciencia, era coja. Entonces, ¿por qué? Porque se complementan las dos para poder comprender parte de esa existencia. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos que estudiar las dos alas. Recordemos, la moral, ¿verdad? Que son las famosas dos alas del ángel, ¿verdad? La moral, de los valores religiosos, pero acuñarnos realmente en nuestras propias vidas, ¿verdad? No solo conocer, ¿verdad? Conocer qué es la bondad o saber cuáles son, recitarlas, no, sino realmente aplicarlas a nuestra propia existencia, porque en esa medida es que vamos desarrollándonos y vamos elevándonos. Eso es en cuanto. Y en cuanto también, en cuanto a la ciencia, mientras tenemos más conocimiento, podemos aplicar mejor esa moral que hemos ido adquiriendo con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Lo podemos aplicar de una mejor manera, ¿verdad? Por ejemplo, si no es lo mismo que yo tengo la buena voluntad de estar a la par a alguien que está sufriendo un infarto, yo quisiera ayudarlo y tengo toda la buena voluntad para ayudarlo, pero no tengo el conocimiento de cómo ayudarlo. Entonces, si yo tengo la buena voluntad de ayudarlo y además tengo el conocimiento y las técnicas necesarias para poder asistirlo, pues es excelente, es un complemento, ¿verdad? Entonces vemos como un ejemplo claro de cómo la moral y la ciencia se van complementando en estas situaciones para poder realmente ayudar de una mejor manera a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, no, es que yo solamente voy a estudiar los valores morales porque las ciencias son materialistas y no me da para absolutamente nada, porque no es así. Son un complemento y tenemos que llevarlos de la mano, ¿verdad? Y que vayan creciendo, ¿verdad? Y como les decía hace unos instantes, hace un rato, en la medida que nosotros queramos hacerlo, porque es nuestro libre albedrío. De nosotros depende agarrar un libro de la naturaleza que sea y comenzar a leer, o no, o dejarlo ahí guardadito, que pasen los años o las existencias, ¿no? Hasta que nosotros ya nos decidamos a poder tener contacto con ese conocimiento que sin lugar a dudas nos va a llevar a reflexiones y en un momento determinado nos puede servir para ayudar al prójimo de una manera mucho más efectiva. Solamente. Gracias, Cuca. ¿Algún otro comentario? En el numeral 56 tiene el título Ganancias. ¿Y para quién será lo que has provisto? Jesús, Lucas 12:20. En todas las agrupaciones humanas palpita la preocupación por ganar. El espíritu de lucro alcanza hasta los sectores más sencillos. De manera egoísta, niños acabados de salir de la primera infancia se muestran interesados en amontonar cualquier cosa. La actualidad cuenta con numerosas madres que abandonan su hogar a desconocidos durante muchas horas al día para experimentar en la mina lucrativa. En ese sentido, la mayoría de las criaturas humanas convierte la marcha evolutiva en una carrera inquietante. Detrás del sepulcro, punto de llegada de todos los que salieron de la cuna, la verdad aguarda al hombre e interroga: ¿qué trajiste? El infeliz responderá que reunió ventajas materiales
que se esforzó por asegurar una posición tranquila para sí mismo y para los suyos. Pero examinando el bagaje, casi siempre se verifica que las victorias son derrotas fragorosas, no constituyen valores del alma, ni traen el sello de los bienes eternos. Alcanzada semejante ecuación, el viajero mira hacia atrás y siente frío. De manera inexplicable, se aferra a los resultados de todo lo que amontonó en la superficie de la tierra. La conciencia inquieta se llena de nubes y la voz del Evangelio le suena a los oídos. Pobre de ti, porque tus ganancias fueron pérdidas desastrosas. ¿Y para quién será lo que has provisto? Este es del título, Ganancias. Cabal, vamos, ¿cómo es que, cabal, lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Qué hermoso, porque nos hace un llamado a la atención, ¿verdad? Porque yo, si algo, también les he comentado en otras oportunidades que he sido acumulador, ¿verdad? He sido acumulador y como platicaba en los momentos, especialmente de papeles y documentos. Tiene una cantidad de papeles y documentos y que ya boté bastantes, les contaba, costaladas de papeles, ¿verdad? Pero así como he sido acumulador de ese tipo de cosas como documentos, entre otras cosas, ¿no? Y hay gente también que está acumulando pues posesiones materiales, ¿verdad? Y ¿cómo? También acumulamos rencor. Sí, y bueno, eso también, ¿no? Además de lo material, ¿verdad? Peor cuando estamos acumulando rencores, odios, eso es peor todavía, pero veamos, cuando estamos acumulando y realmente, ¿quién lo va a disfrutar? No sabemos. Imaginemos que de repente tipo nosotros estamos haciendo esta fortuna para mis hijos y mis hijos van a disfrutarlo, ¿verdad? Pero de repente un accidente de tránsito, vamos todos juntos y todos nos vamos al plano espiritual. ¿Y quién va a disfrutar de eso? ¿Ah? De repente aquel pariente que nos caía mal, lo que platicado, entonces, contento, va a estar contento porque va a tener un poco de bienes de aquel que no lo soportaba a él o a ella, ¿verdad? Porque realmente no lo sabemos. No sabemos quién va a tenerlo. Pero sí nos deja la enseñanza de que al partir, cuando dejamos nuestro cuerpo físico, ¿qué es lo que vamos a llevar? ¿Verdad? Y realmente no nos vamos a poder llevar la casa, el carro, nuestra finquita ahí cerca del río, para ir a reposar, nuestros huertos, las empresas que hayamos formado, todo se queda aquí. Solo vamos a entrar en espíritu. Y si no hemos aquilatado en nosotros valores morales, pues prácticamente vamos a pasar, como se dice en buen chapín, ¿va? Venimos desnudos y nos vamos desnudos. O sea, no trajimos nada y tampoco nos llevamos nada. Especialmente me refiero a valores espirituales, si no hemos trabajado en ellos. Entonces, habrán pasado, ¿qué? 30, 60, 70 años que pasamos aquí en el planeta Tierra y ¿qué nos llevamos del planeta Tierra? Como bien decía Betty, rencores, ¿verdad? Enojos. Eso es lo que nos vamos a llevar al plano espiritual. Rencores, enojos. Bueno, ¿de qué nos va a servir el plano espiritual? Bueno, de mucho, dependiendo del punto de vista. Pero no les aconsejo qué pueden hacer uno con enojo y rencor en el plano espiritual, porque de todas maneras después viene el regreso y es peor. Como decía, ¿qué bueno? Es más duro, sí, como decía, con la misma vara que vida será medido y una cuarta mano, entonces nos va peor todavía. O sea, si lo vemos como negocio, ¿no? Como dicen algunos autores, ¿no? Es un buen negocio hacer el bien y no el mal.
Porque si hacemos el mal, entonces ya vienen los intereses, como hemos visto, hicimos una acción negativa y van los intereses también acumulados por esa acción negativa que hicimos en contra del prójimo. Entonces yo creo que tenemos en ese caso que ser cabal como hemos platicado otras veces, como los minimalistas, ¿verdad? Como esa tendencia que tienen que buscan la calidad y no la cantidad, que buscan tener pocas cosas, pero lo esencial, ¿verdad? Y tener la mayor cantidad de tiempo posible para poder dedicarse a lo que uno realmente quiere, ¿verdad? Y si uno está aquí en la doctrina espírita y uno quiere ayudar a los demás hermanos, pues entonces va a tener uno más tiempo para poder ayudar a los hermanos, ¿verdad? Por supuesto, también tomando en cuenta que todo tiene que existir un equilibrio en la vida, porque también necesitamos el trabajo para poder solventar las necesidades básicas, ¿verdad? Como alimentación, luz, agua, en fin, lo básico, tenemos que tener ingresos. Si no tenemos esos ingresos, se vuelve cuesta. No es que no se pueda vivir, porque podemos ver a muchos hermanos que están en las calles y ahí pasan años y las enfermedades también que probablemente tal vez algunos de nosotros pues nos fulminaría, ellos son, sus organismos se acondicionaron a poder padecerlas y salir avantes de las mismas, ¿verdad? Pero vamos a que es una cuestión de mentalidad. Entonces, y como dicen aquí, que no hayan derrotas desastrosas, ¿verdad? Entonces, tratemos nosotros de aprovechar los años que estamos encarnados, no por los demás, sino aprovechémoslo por nosotros mismos, ¿verdad? Querrámonos, querrámonos queriendo al prójimo, porque esa es la ley, ¿verdad? Esa es la ley, o sea, no hay para dónde, hay que ser caritativos para con el prójimo, para poder ser en sentido figurado, salvo en la doctrina espírita, ¿verdad? Es decir, hacerle bien al semejante, ¿no? Entonces, querramos nosotros mismos y si queremos verlo como un negocio, ¿verdad? Hacer el bien retribuye bien. Entonces es un buen negocio, viendo en el sentido figurado, hacer el bien a los demás porque nos va a devolver bien, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido, como no sabemos en qué momento nuestro Padre Celestial nos va a llamar a rendir cuentas, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de estas 24 horas, como decía un famoso refrán, ¿verdad? De alguna asociación, más solo por estas 24 horas. Pues tratemos de poner en práctica eso y querrámonos. ¿Y cómo nos vamos a querer? Queriendo a los demás. Solamente. Gracias, Coca. Bueno, vamos a ir reflexionando con respecto a lo de las ganancias que mencionaba. Y ahora el siguiente punto que toca este libro, que es Camino, Verdad y Vida, en el numeral 57, es dinero. ¿Por qué el amor al dinero es la raíz de toda especie de males? Y en esa codicia algunos se desviaron de la fe y se infligieron muchos dolores. Pablo, 1 Timoteo 6:10. Pablo no nos dice que el dinero en sí mismo sea un flagelo para la humanidad. Varias veces vemos al maestro en contacto con el asunto, contribuyendo para que se expanda nuestra comprensión, recibiendo ciertas sugerencias del pueblo que le presenta determinada moneda de la época. Con la efigie del emperador romano, recomienda que el hombre dé a César lo que es de César, ejemplificando el respeto a las convenciones constructivas. En una de sus más lindas parábolas emplea el símbolo de un dracma perdido. En la entrada del templo aprecia el pequeño óvulo de la viuda. El dinero no significa un mal. Sin embargo, el apóstol de los gentiles nos esclarece que el amor al dinero es la raíz de toda especie de males. El hombre no puede ser condenado por sus expresiones financieras, pero sí por el mal uso de semejantes recursos materiales, pues es debido a la obsesión de la codicia que el orgullo y la ociosidad, dos fantasmas del infortunio humano, se instalan en las almas, compeliéndolas a desvíos de la luz eterna. El dinero que llega a tus manos por los caminos rectos, que solo tu conciencia puede analizar bajo la luz divina, es un amigo que te busca
la orientación saludable y el consejo humanitario. Responderás a Dios por las directrices que les dieres, y ay de ti, si materializas esa fuerza benéfica en el sombrío edificio de la iniquidad. Si alguien quiere hacer algún comentario, puede hacerlo. Gracias, Balachi. Vamos a ver si logran escucharme porque aquí está ladrando el perrito. Bueno, yo creo que en ese sentido hay que traer a colación lo que nos enseñan de pequeños. Lamentablemente nos enseñan pero que no es bueno tener dinero. Pero eso nos enseña desde pequeños. Que más vale ser pobre que ser rico. Porque entra más fácil un pobre al reino de los cielos que un rico. ¿Se recuerda de la famosa parábola de cuando estaba, creo que, no me recuerdo, de la aguja de un pájaro, no, algo así, no me recuerdo muy bien de eso, pero nos estaban dando la mentalidad que había que ser pobre, ¿verdad? Y la doctrina espírita, acá en ese sentido, no nos dice eso. No nos dice que es malo tener dinero. No. Es el amor al dinero. El amor excesivo al dinero. No, amor excesivo, el amor al dinero. Es lo que nos trae problemas. ¿Y qué pasa? No solo nos dicen que tenemos que ser pobres en la religión, ¿no? Que más vale ser pobres, entonces mejor ni busquemos el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Somos pobres y además no recibimos educación financiera. Doble mal, porque entonces nos volvimos parte del sistema y somos solamente consumidores y estamos gastando. Dinero que recibimos, dinero que gastamos. ¿Verdad? Y eso generalmente por una gran parte de nuestra humanidad, así lo hemos hecho. Yo me incluyo. Ya con los años, ya cuando vamos teniendo un poco más de nociones de educación financiera, pues ya va cambiando un poco ese pensamiento, ese actual, pero ya han pasado muchos años. Y si eso lo hubiéramos nosotros aplicado 30 años atrás, sería otra cosa, otros cantares los que podríamos tener por una buena administración del dinero que pasa por nuestras manos, ¿verdad? Lamentablemente, somos compelidos por nuestra sociedad a gastarlo, ¿verdad? Dinero que tenemos es como que tuviéramos una brasa caliente, no, ¿por qué tengo este dinero? No, a gastarlo, ¿verdad? Quiero tal cosa, quiero tal otra, y no vemos las necesidades que tenemos, sino solo vamos a gastar ese dinero que probablemente nos costó el producto de nuestro trabajo, de varias horas estar al día frente a un escritorio, o frente a un volante, o frente a unos planos, o frente a una construcción de una carretera, o en un litigio, en fin, o extracción de dientes, o en los hospitales, de diferente manera, o en el comercio. Nos cuesta, ¿cómo se llama? Muchas veces adquirir ese dinero, y tan fácil que se va. Tan fácil, o sea, esto va para allá, esto también, y cuando sentimos, otra vez estamos, como nos dicen los actores financieros, en la famosa carrera de la rata, otra vez trabajando para poder llegar a fin de mes, ¿verdad? Y eso sí, somos la gran mayoría de nuestra humanidad, que así actuamos. Y especialmente cuando nos dicen que el dinero es malo, que el dinero es pecaminoso, que el dinero es parte de las fuerzas oscuras, ¿verdad? Cuando nosotros en la doctrina espírita sabemos que ese es un bien neutro, que se puede utilizar para el bien o para el mal, depende de nosotros. Y si nosotros somos unas buenas personas y queremos ayudar no solo a nosotros mismos, sino también a los demás, y tenemos los recursos suficientes necesarios para ello, pues compartirlos, ¿verdad? Compartirlos a través de cómo, a través de creando fuentes de empleo, trabajos, y entonces también así pues, se les enseña a los demás hermanos y hermanas a no solamente poner la mano, sino que también tengan un esfuerzo para poder ganarse aquello que se les está dando. Recuérdense aquello que decía que hay que enseñar a pescar, ¿verdad? Antes de solamente recibir el pescado.
pues de esa manera podemos hacerlo si tenemos la capacidad de crear fuentes de trabajo. Ahora sí, ¿no? Pues podemos ayudar, un cafecito, con un poco de comida, sopa, entregando un poco de ropa, dependiendo de la capacidad que tengamos cada uno de nosotros. ¿Va? En ese, en ese sentido podemos hacerlo, ¿va? Y no necesariamente va a ser todo, ¿verdad? Como hacía nuestro hermano Francisco de Asís, ¿verdad? Él porque tenía su misión en ese sentido, pero pues yo creo que tiene que haber una buena administración y como les decía, una buena educación financiera por parte de nosotros para poder ir viendo diferentes rubros y poder tener esos rubros en disponibilidad en un momento determinado. Por supuesto que no hay presupuesto que se acate fielmente cada mes porque a veces hay eventualidades que nos sacan de una vez de giro. Pero por lo menos tener esa base, ¿verdad? Porque si no tenemos esa base, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos una tarjeta de crédito y comenzamos a comprar y comprar y comprar. Y cuando vemos a fin de mes, híjole, gastamos el doble de lo que recibimos ese mes. Y ahora pagarlo. O otras eventualidades que pueden suceder, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa falta de educación financiera. Porque nadie nos enseña, pues salvo que tengamos una buena suerte de que nuestros padres, un tío, una tía o nuestros hermanos nos enseñen acerca de educación financiera. Si no, si no, no es así. A lo burdo estamos nosotros manejándonos en la vida a nivel financiero, ¿verdad? Y a eso se refiere precisamente esa lectura, ¿verdad? Y que nos exhorta también a aprender y a tener una educación financiera, ¿verdad? A no satanizar el dinero, porque el dinero no es malo. Las personas que tienen dinero no son malas. No es que se van a ir al lado oscuro solo por el hecho de tener dinero, no. Eso no. Pero como esa es la mentalidad que nos ha inculcado desde pequeños, tenemos que cambiar esa mentalidad para poder cambiar el cassette, como se dice en buen chapín, y entonces pensar en forma diferente y que la prosperidad y la abundancia nos llegue a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque en la medida que nosotros podamos tener más, se cubre la necesidad que tenemos y podemos ayudar más y podemos cumplir nuestras metas y objetivos. Entonces, eh, ya veamos desde otro punto de vista y si ya lo veíamos así, pues qué bueno, ¿va? Ahora sí no, pues tratemos de tener una buena educación financiera, que eso nos va a ayudar en nuestras propias vidas, solamente.